Bendito sea nuestro Dios. Y siguiendo con el mismo pensamiento, mis amados hermanos, hoy ustedes han leído un pasaje que me habla precisamente de esto, ¿verdad? Corriendo juntos la carrera cristiana en el poder de nuestro Dios. Corriendo juntos la carrera cristiana. Es muy importante. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Solamente. Corriendo juntos la carrera cristiana. Fíjense lo que dice el apóstol. Yo siempre he dicho, por mi manera de estudiar y de conocer un poquito de la palabra de Dios, que esta epístola, porque no es carta, es todo un tratado doctrinal, un tratado de enseñanza de la Biblia. Esta epístola de Hebreos, ¿verdad?, es del apóstol Pablo, por su característica, por sus formas y todo esto. Hay quienes opinan diferente, que no es el apóstol Pablo el que escribió esta epístola. Puede ser que tengan toda la razón del mundo, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho que el apóstol Pablo escribió esta epístola, y nadie mejor para conocer todas las sombras y figuras del Antiguo Testamento que el apóstol Pablo. Nadie mejor que él. Pero estos versos, y vamos a hacer, bueno, ya no les digo vamos a ser breves porque no me la creen, pero vamos a tratarlo. Dice, por tanto, nosotros, ustedes y yo, nosotros también, porque esta es continuación del capítulo 11, y me habla de alguien que ya corrió la carrera y que la terminó con éxito. Ahora los que estamos presentes en este tiempo también nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando yo leí esto preparando la clase de la escuela dominical, la escuela bíblica dominical, me acordé, yo fui corredor muchos años. Yo corrí 12 maratones, ¿verdad? Sé lo que es, cómo se prepara, cómo correr en equipo, cómo llevar un cierto ritmo, cómo someternos a una ardua preparación, porque había que correr 42 kilómetros, que era la carrera de la maratón. Pero sin duda alguna, muchos de ustedes tienen esta experiencia. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Cuál es la meta? Una maratón tiene su meta, la vida cristiana tiene su meta. ¿Cuál es nuestra meta? Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús. ¿Quién es el autor y consumador? De la fe que tenemos en Él. Bueno, permítanme su atención y compartamos este pasaje que no tiene nada que diríamos de profundidad. Es una analogía que está haciendo el apóstol Pablo, pero tiene hermosas enseñanzas. Fíjense ustedes, es una analogía que está haciendo el apóstol San Pablo, que es el autor de Hebreo. Como tantos de los grandes maestros de la palabra en las Escrituras, escoge esta analogía para ayudarnos a entender los desafíos que presenta la vida espiritual. Es como una carrera. Es como una carrera. Esta analogía, que seguramente era conocida por muchos de sus lectores, porque Pablo no les iba a escribir algo que no conocieran ellos. Ellos conocían de estos eventos, ellos sabían de estos eventos, ¿verdad? ¿Saben que la Biblia me habla mucho de los deportes? Que eran cosas muy conocidas para la gente de su tiempo, porque estaban en auge todavía las Olimpiadas griegas, los Juegos griegos, y la mayoría tanto de griegos como otras naciones, y especialmente los romanos, se habían apropiado de estos juegos. Y muchos los conocían. Entonces, esta analogía, que seguramente era conocida por muchos de sus lectores, ¿verdad?, es la de una carrera, y Pablo se está refiriendo a la maratón. Fíjense, que era una de las deportes máximo entre los griegos. Para ellos todos los deportes no les exigía tanto como correr la maratón. La prueba deportiva inspirada por la hazaña de un guerrero griego, precisamente, ¿verdad? ¿Qué pasó?
que cuando Atenas corría el peligro de ser destruida, se enfrentan los ejércitos, ¿verdad? Y si los atenienses perdían aquella guerra, entonces tenían que incendiar la ciudad y buscar auxilio. Pero si ellos ganaban la guerra, alguien tenía que venir a avisarles inmediatamente antes que ellos empezaran a incendiar la ciudad. Y entonces uno de estos, aparte de este ejército, ellos estaban obteniendo la victoria, obtuvieron la victoria y tuvo que correr desde ese lugar hasta la ciudad de Atenas para decirles, triunfamos. Y cuando los dijo triunfamos, cayó muerto. Ahí se iniciaron las pruebas de maratón, que es lo que Pablo está haciendo alusión a ello. Entonces, hermanos, esto está inspirado en la hazaña de este guerrero griego. Consistía en correr una gran distancia. En la actualidad son 42 kilómetros, hermanos, sin desmayar, pensando en los diferentes requerimientos que eran necesarios. El autor identifica los aspectos que son necesarios para correr bien. ¿Cómo puedo yo correr bien? Y va a tomar cada una de estas partes. Fíjense ustedes, por eso habla de despojarnos, es su primera palabra. Nosotros también, teniendo tan grande nube de testigos, que es toda la lista que nos da Hebreos 11, porque ellos ya corrieron esta carrera, porque ellos ya triunfaron en esta carrera y ahora son testigos, ¿verdad? Teniendo tan grande nube de testigos, dice despojémonos, que es la primera palabra. Despojémonos de algo que me está impidiendo correr la carrera cristiana, de algo que me está impidiendo llegar a la meta. Tengo que despojarme de algo que tiene que cambiar en mi vida. Y ustedes, cada uno de nosotros y yo debemos de pensar, ¿qué es de lo que tengo que despojarme? Que me ha impedido a mí correr la carrera cristiana, llegar a la meta y, como los antiguos también, obtener el triunfo. ¿Qué me ha impedido esa consagración? Ustedes entonaron himnos que nos estaban invitando a eso. Yo me entrego a ti, era uno de ellos. He decidido seguir a Cristo, era otro. Pero cuando ustedes cantan estos himnos, y lo canto yo también, debo pensar, he decidido. ¿Por qué he decidido? ¿Qué me ha impedido seguir a Cristo? Y la pregunta es, ¿qué le ha impedido a usted consagrar su vida? ¿Qué le ha impedido seguir completamente, servir al Señor en la obra, en la iglesia, donde quiera que Él esté? Algo nos ha impedido consagrarnos completamente al Señor. Y para que nosotros corramos esta carrera, necesitamos despojarnos de algo. ¿Qué tengo que dejar? Yo pensaba mucho esto. Señor, ¿de qué tengo que despojarme para ser el hombre que tú quieres en este año? ¿De qué tengo que despojarme? ¿Qué hay en mi mente, en mi corazón, en mi persona que me está impidiendo esto? Esta entrega completa y absoluta solamente a ti. Mis amados hermanos, entonces el autor identifica los aspectos que son necesarios para correr bien en la vida, la carrera cristiana a la cual hemos sido llamados. Algunos han abandonado, no quiero decir muchos, han abandonado la carrera. A veces usted, oye hermano, y el hermano fulano, bueno, pues ya abandonó la carrera. Pero ¿cuántos no han continuado en la carrera cristiana? Y usted, es que ya no viene, hermano, es que ya lo vimos, que ya no anda en Cristo. Abandonaron la carrera cristiana. ¿Qué les impidió? ¿Qué peso llevaban que les impidió continuar en la carrera cristiana? Y Pablo nos va a manejar algunas cosas muy interesantes, muy sencillas, pero que nosotros debemos de reconocer. El primer elemento que señala el apóstol Pablo, el autor, es que estamos rodeados de una gran nube de testigos que nos apoyan y nos dicen, es posible. Tú continúa, no te desanimes, porque va a haber muchos obstáculos y factores que nos pueden desanimar en la vida cristiana. Fíjense, hermanos. Por eso Pablo dice esto. El primer elemento que él señala, el apóstol, es que estamos rodeados de una gran nube de testigos. Y esto hace referencia, hermanos, al capítulo 11, donde hay una larga lista de héroes que ya corrieron la carrera. Entre ellos, mire, menciona a Abel, a Enoc, a Abraham, a Sara, a Isaac, a José, a Moisés, a David, y etcétera, porque es una lista enorme. Y dice, y todos ellos llegaron a la meta, no han recibido el premio porque lo vamos a recibir todos juntos.
los que lleguemos a la meta. A eso nos invitaba el Señor Jesucristo. Tú sé fiel hasta la muerte, a la fidelidad, y te daré la corona de la vida. Hermanos, tiempo le faltaba al escritor para decirnos de otros más testigos que tenemos ahí que nos invitan a correr. Aún siendo débiles, dice, ellos fueron hechos fuertes para continuar en la vida cristiana. De esto nos dice Hebreos 11:34. De manera que el autor nos anima a nosotros, ¿verdad?, a nuestro corazón, a nuestra vida, para que en estos tiempos que enfrentamos podamos llegar, correr y creer que vamos a llegar a la meta. Esto es importante, hermano. Los corredores, los maratonistas sobre todo, se nos imbuía en todo el periodo de entrenamiento, que eran 6 meses, que tendríamos que llegar a la meta. Nadie iba pensando en que no iba a llegar. Si había alguien de nosotros que decíamos en el entorno, no, yo nomás quiero correr 21 kilómetros, no, por favor usted sálgase. Quiero a corredores que piensen que van a llegar a la meta. Era lo primero que nos ponían aquí. Y muchos hermanos llegaban sangrados, heridos. Yo no conocía muchas técnicas en la primera carrera y llegué todo sangrado de los pechos y de las piernas, porque no me preparé como debía haberlo hecho. Yo sentía que algo me ardía, pero hasta que llegué a la meta, ¿qué pasó? ¿Verdad? La sangre corría por todas partes. Por eso es necesario que nosotros nos preparemos, y dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora, hay muchos que nos desaniman, y yo escuchaba música, órale, flojos, haraganes, que no tienen otra cosa que hacer. Si supieran al sufrimiento que nos sometimos para participar en esa carrera. Y más uno como chofer de automóvil, ¿no?, que le cierran las calles. No, ¿cómo van a cerrar las calles? ¿Para qué estos andan ahí nomás estorbando? Bueno, hay gente que desanima. Hay gente que desanima. Y los taxistas se enojaban mucho. dice el hermano que él no. Bueno, ok. Entonces, pero es cierto, siempre hay alguien, hermanos, que nos desanima a continuar en la vida cristiana. Pero nosotros nos estamos preparando para llegar a la meta. Hermanos, esto nos recuesta a grande nube de testigos cómo debemos correr la carrera cada uno de nosotros. Además, hay que terminarla, y hay que terminarla con éxito. El autor me dice que la carrera que nosotros corremos, primero, no debemos correrla solos. En la vida cristiana jamás se atreva usted a vivir la vida cristiana solo. Hay gente que dice, no, yo solo puedo servir al Señor, no necesito una iglesia, no necesito gente. No es cierto. Y es lo que Pablo está diciendo, mis amados hermanos. El autor me dice que la carrera no debo correrla yo solo, sino en equipo. Y es necesario. Y para llegar a la meta es necesario el equipo. Fíjense ustedes. Nosotros formamos un equipo. Yo pertenecí mucho a un equipo, ¿verdad?, que se llamaba Atlas. Y siempre la estrategia era correr los primeros kilómetros en equipo. Cuando había alguien que tenía más capacidad, entonces se le permitía que alguien saliera adelante, que pescara al que iba más adelante de nosotros para que después se disparara el otro. Pero todo se hacía en equipo. En equipo. Porque solos es difícil, muy difícil, correr una carrera de maratón. Siempre hay que correrla en equipo. Y esto me encanta lo que me dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque en el equipo nos apoyamos, en el equipo nos animamos, hermanos, en el equipo nos alentamos unos a otros. Y esto es hermoso.
Y usted lo acaban de leer y lo leemos cada 8 días y no pensamos que somos un equipo. El Salmo 133 me está hablando de equipo. ¿Cómo comienza? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos. ¿En qué? En equipo. La iglesia debe ser un equipo. Mirad cuán bueno y cuán deleitoso estar los hermanos en equipo, no solos. Debemos formar un equipo porque somos una familia en Cristo Jesús. Es bueno formar un equipo. Es lo que me dice el Salmo 130. Mirad, fíjate bien, qué bueno es trabajar en equipo. Y lo mismo me dice el apóstol Pablo aquí. Muchos cristianos sufren de soledad porque no queremos vivir en equipo. Muchos, y eso se los puedo yo decir, hermano, que tengo tratos de consejería con tanta gente. Se sienten solos y se deprimen siendo parte de la familia de Dios. Porque quieren correr la vida cristiana solos. Y en el cristianismo ya no hay llaneros solitarios, hermanos. Ustedes son muy jóvenes, pero ¿se acuerdan las historias de los llaneros? ¿Ese las ganaba todas? ¿Con cuántos? Pues nomás él solo y su indito que traía ahí. ¿Él las ganaba? Todas. No perdió ninguna todavía hasta la fecha. No, ya no hay llaneros solitarios en la iglesia cristiana. Debemos formar un equipo. Mirad cuán bueno y cuán deleitoso es trabajar en equipo. La iglesia debe ser eso, un equipo. Mis amados hermanos, muchos cristianos sufren de soledad porque queremos transitar el camino de la vida cristiana solos. ¿Y cuánto falta nos hace el vivir en comunión? No queramos transitar el camino de la vida cristiana solos, hermanos. Yo los necesito. Ustedes nos necesitamos unos a otros para correr el camino de la vida cristiana juntos. Estar los hermanos juntos. Y es lo que Pablo está hablando a mis hermanos judíos, cómo debemos correr. Cuando corramos como iglesia, como equipo, si no lo hacemos así, somos presa fácil del desánimo y nos vemos como víctimas poco comprendidas, desprovistas, sin apoyo vital. Como cristianos debemos darnos cuenta que nos necesitamos, hermanos y hermanas, para que corramos a la par. Siempre es hermoso correr de esa manera. Y yo veo cuánta necesidad tenemos en la iglesia de esto, mis amados hermanos. Como cristianos debemos darnos cuenta que necesitamos hermanas o hermanas para correr a la par, ¿verdad? Yo cuando veo a algunos hermanos distanciados fuera de la iglesia, digo, hermano, ¿por qué estás afuera? Mira, necesitamos formar equipo. Necesitamos. No, que yo adoro a Dios donde quiera y como quiera. Es tu opinión y es muy respetable. La Biblia me dice otra cosa. Dios me dice otra cosa. Hermanos, les recomiendo, no quieran vivir su vida cristiana solos. No, que Dios está en todas partes. No, pues no necesita enseñármelo. Casi todos lo sabemos, hasta el inconverso. ¿Verdad? Sí, Dios está en todas partes. Pero Él quería tener una familia. Y por eso los llamó y los persiguió y los alcanzó para salvarlos, porque Él quiere tener hijos. Dios quiere tener hijos. ¿No somos sus hijos? Él es nuestro Padre. Entonces somos una ¿qué? Familia. Somos una familia en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Quiénes son nuestros hermanos y nuestros hermanos para que corramos la carrera? ¿Se siente usted que se ha desanimado solo? Ore al Señor para que en este año nos dé compañeros, amigos, hermanos, para correr la vida espiritual fortalecidos.
Qué hermoso es cuando es, hermano, estoy orando por usted. Hermano, estoy orando por sus luchas. Hermano, estoy orando por su vida. Hermano, estamos orando por su familia. ¿No es así, Miguel? Sí. Ustedes son el objeto de nuestra oración, ¿verdad? Que es para que sean fortalecidos y lleguemos a la meta. Y lleguemos a la meta. La otra parte última de esto, hermanos, otra recomendación que me hace Pablo aquí, que está muy marcada, fíjense que es muy interesante, ¿eh? Otra recomendación que me da el apóstol para correr esta carrera y obtengamos la victoria es que nos despojemos de todo peso. ¿Sabe usted cuánto pesan el par de tenis que usa un corredor? O debe de pesar, si usted quiere correr bien, 250 gramos. ¿Sabe usted que vamos a correr con el mínimo de ropa? Porque una vez mojada, pesa. Entre los griegos, hermanos, la maratón en su estadio se corría desnudos, por eso iban solamente los hombres a observar la carrera de la maratón. Porque los griegos corrían desnudos y descalzos, para quitar todo peso que les impidiera alcanzar la meta, el triunfo. Y Pablo toma esta analogía, ¿verdad? Que es la recomendación que nos da, que para obtener la victoria debemos despojarnos de aquello que nos está impidiendo avanzar. Si observamos, hermanos, a los corredores profesionales, vean cómo corren ellos con el mínimo de ropa. Una vez me decían, a ver, ¿tú por qué no les puedes ganar a los negritos? Le digo, pues ponles un costal de cemento en la espalda y a ver si no les gano. Primero, pues pesan 50 kilos, hermanos. Yo corría en 70. ¿Cuántos traía de más? Imagínense el peso que traía. Pues cuando les iba a ganar a mis semejantes morenitos, ¿verdad? Por eso ellos son muy duchos para estas cosas. Entonces, hermanos, hay que quitarnos todo ese peso. Usted sabe cuál es. ¿Qué le impide? Muchas veces que la familia, que esto, que el otro, que me comprometí con esto. Bueno, son cosas tan sutiles que nos impiden progresar en la vida cristiana. El Espíritu Santo y usted saben cuáles son, que le han impedido avanzar. Quítese ese peso. Termino. La palabra de Pablo es, fíjense, y muy interesante, chéquenlo en su Biblia. Fíjense, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Que nos envuelve. Pecado que nos asedia. Fíjense ustedes, hermanos, dice aquí con sutileza. Yo al leer esto, desde luego que nos vamos buscando en cada palabra el contenido hasta donde podamos de esa palabra. Observe usted con cuánta sutileza el enemigo dialoga con nosotros. Mucha gente dice, me habló Dios, le digo, no. ¿Sabe quién no le habla a Dios? El que le habla muchas veces es el enemigo y le habla con mucha sutileza. Con mucha sutileza. Es tan sutil. Entonces, vean con cuánta sutileza trabaja Satanás. Si usted les ve en su Biblia, Eva, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo? No, pues que no miremos ese árbol, que no comamos de él. Y tú le crees. ¿Por qué? ¿Por qué te prohíbe eso? ¿Que no es tu derecho humano, diríamos hoy? Eso de los derechos humanos es un engaño muy sutil, hermanos. Con cuánta sutileza
se le fue acercando. Hasta que la hizo caer. Es el peligro que corremos. El enemigo va a acercarnos con nosotros con sutileza para que no continuemos en la vida cristiana. Nos habla. Observe usted con cuánta sutileza en la Biblia le habla a Eva hasta que la confunde. Hoy en el cristianismo hay mucha confusión. Mucha confusión. Porque el diablo está hablando con sutileza. Y como confundió a Eva y la atrapó, sigue usando las mismas tácticas. Y Pablo nos dice aquí, tengan cuidado. Tengan cuidado del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué? Porque el enemigo es muy sutil y ese es el peligro que corremos en este año y siempre. Ese engaño, esa sutileza, cuán fácilmente, hermanos, quedamos atrapados en pensamientos, en actitudes y prácticas que deshonran a Dios, y es porque Satanás nos habló con mucha sutileza. No te dejes envolver. Esta es la palabra griega. No te dejes envolver. Y si está hablando de carrera, dice, ¿podrías tú correr con una sábana envuelto? No. Pues la sutileza es esa sábana con que Satanás, porque esta es la figura en griego, es una sábana. Tú vas a correr, pero ¿sabes qué? Satanás te ofrece una sábana para que te envuelvas, ¿verdad? Y generalmente está relacionado a esto. Cuando los griegos se corrían esta carrera y la corrían desnudos, en cuanto llegaban a la meta les daban una sábana para que se envolvieran. Esa es la sutileza con que Satanás nos quiere envolver antes de llegar a la meta. ¿Cómo se puede correr con una sábana, envueltos en una sábana? La palabra es algo, hermanos, ¿verdad? Maravilloso, pero el enemigo la quiere entorpecer. ¿Se acuerdan con cuánta sutileza le habló a Cristo en el monte de la tentación? ¿Qué le citó? Y muy sutil, mira, si tú te arrojas allá, ahí están los ángeles, ¿no está escrito? Y lo leemos, ¿verdad? Por eso decimos que cada uno de nosotros tenemos un angelito guardián, ¿verdad? Y si nosotros lo tenemos, imagínense Cristo, ¿verdad? ¿Han visto esos cuadros donde va un niño caminando por un río, un puente, y ya va un angelito detrás de él, ¿verdad? Bueno, esa es la teología que se desarrolla, ¿no? De esta manera. Entonces Satanás, mira, sus ángeles van a venir y te van a guardar. ¿Tú crees que te van a dejar morir ahí hecho hamburguesa? No. Antes de que llegues al piso, mira, te tiende un Simmons y una cama de agua y no te va a pasar nada. Con cuánta sutileza nos habla Satanás. Mis amados hermanos. Entonces, esta es una buena descripción de los efectos que el pecado puede hacer en nuestra vida. Cuando permitimos que el pecado nos envuelva, cuidado, hermanos, esto entorpece cada una de nuestras áreas de nuestra vida cristiana. Nuestros pensamientos se empiezan, hermanos, a llenar de maldad. Nuestra visión se empieza a nublar. Empezamos a ver otras cosas cuando dejamos que el demonio nos envuelva. Nuestras palabras se convierten en instrumentos para lastimar y destruir cuando dejamos que el diablo nos envuelva con esa sutileza. Con esa sutileza. Qué fácil viene y nos dice, no, estás bien, tú no te preocupes, tú síguele así como vas, y se los va a decir este año, vas bien, hermano, tú síguele así. No les hagas caso a los demás. Hermanos,
Nuestras palabras se convierten en instrumentos para lastimar, para destruir. ¿Saben con cuánta sutileza usa Satanás la crítica? ¿Y dónde no se da? Y no nos parece mala. Y ahora ya hasta decimos, bueno, es que es crítica destructiva y hay crítica. Hágame favor. Hágame favor. Bueno, mis amados hermanos, sobre todo que nada nos separe de nuestra relación con Dios, dice Pablo, puestos los ojos en Jesús. Si tú no pones tus ojos en Jesús, vas a ver tu vida dramáticamente afectada. Si usted y yo quitamos nuestros ojos de Cristo en este año, vamos a ver nuestra vida cristiana dramáticamente afectada. Porque hemos quitado los ojos del Señor. Esa es la recomendación que está haciendo Pablo. ¿Qué pasó con David cuando quitó sus ojos de Dios? Mientras callé, mientras quité mis ojos de Dios, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Vio su vida terriblemente afectada, porque con sutileza Satanás le llevó a ver a Betsabé. Y pagó un precio muy alto. Y la Biblia nos exhorta contra esto. La tendencia de nuestra humanidad es dejarnos seducir por las palabras de Satanás. El enemigo andará en derredor de nosotros buscando la forma de seducirnos fácilmente. Cuando Martín Lutero se iba a enfrentar en la dieta de Worms en Alemania a los jerarcas católicos, dijo estas palabras: tengo más miedo al engaño sutil de Satanás en mi corazón que al Papa. Le tengo más miedo a la sutileza con que Satanás puede trabajar en mí que al mismo Papa. Y la Biblia me dice, ¿qué es la parte más engañosa que tengo en mí? ¿Cuál es? El corazón. Engañoso es más que ¿qué? Más que mis manos. Más que mis pies. Cuando nuestros pies y manos se encaminan a eso es porque el corazón ya me está engañando. Engañando. Entonces, mis amados hermanos, los exhortos de Pablo es, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia. Y hoy que venimos a la mesa de la comunión, ¿por qué no ponernos a cuentas unos con otros? Señor, perdóname mis pecados. Si yo he pensado mal contra mi hermano, contra mi hermana, contra eso, contra aquel, perdóname. Para estar en comunión. En comunión. Hoy vengamos a la mesa de la comunión. Yo siempre os he dicho, usted ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador y le ha obedecido en el bautismo triunitario, como dice la Biblia, y en agua, ¿verdad? Dice, ¿verdad? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, somos hijos de Dios y dice que vengamos a la mesa de la comunión. Y es lo que vamos a hacer hoy. Iniciamos este año en esta comunión con Dios, correremos juntamente con Él y llegaremos a la meta, al éxito, a la premiación que Dios tiene para nosotros, para esta iglesia. Todos dedicándonos, esforzándonos, preparándonos para la carrera que tenemos por delante. El propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Ya lo descubrió? Que el Señor se lo conceda este año. Señor, ¿para qué me dejaste un año más? Pregúntele al Señor. No sé, que venga como aquel hortelano. Oye, he venido 3 años a mi huerto y veo este árbol que no da fruto. ¿Y qué le dijo?
córtalo. Pero el hortelano le dijo, no señor, déjalo aún, ese rol puede ser yo. Señor, déjame un año más para que dé fruto en la vida cristiana. Amén. Señor, aquí están nuestras vidas, las ponemos en tus manos, nos estamos preparando para la vida cristiana, para esta carrera, y vamos a llegar a la meta con Cristo Jesús. En este año nuestros ojos no se desviarán de esa figura majestuosa, de esa persona maravillosa que es nuestro Señor Jesucristo. Y unidos como una familia, como un equipo, vamos a correr este año la vida cristiana. Y tú nos darás la victoria, porque tú sabrás premiar a cada uno de tus hijos, galardonar a cada uno de tus hijos. Señor, quiero ser como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Ese es el sentir de toda esta iglesia, que en este año tú nos renueves para correr esta carrera y lleguemos a la meta y tú nos coronarás, como decía el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me espera la corona. Esa corona que tú quieres dar a cada uno de nosotros. Nos vamos a coronar. Bendito sea tu nombre. En este momento, Señor, ve si hay pensamientos y camino de perversidad en nosotros y ven a limpiarnos, ven a perdonarnos, como dice David en su Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Dame un nuevo corazón, Señor. Danos un nuevo corazón, Señor, y que sea morada tuya solamente. Solamente. Esa es nuestra oración. Esa es nuestra oración. Y nos estamos preparando para esa carrera que tenemos por delante. Mis hermanos tienen asegurada su paz, su felicidad y su éxito en las manos de Dios. En las manos de Dios. Y Dios nunca ha perdido nada. Nos conservará hasta por la eternidad. Bendito seas. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador.